Acción Urbana, año nuevo, ciclo lectivo nuevo y por supuesto, como todos los años, nuestro primer programa oficialmente del año lo arrancamos hablando de educación. Educación en la ciudad de Buenos Aires. Y se repiten los problemas, lamentablemente, que año a año hemos sufrido, como la falta de vacantes en las escuelas. En el programa de hoy no solamente queremos dedicarnos a ver qué cosas están fallando en la educación en la ciudad de Buenos Aires, sino también a compartir algunas de nuestras propuestas. La prioridad 1 es crear la infraestructura escolar que está haciendo falta y que durante todos estos años no se creó. Por eso estamos proponiendo que se creen 30 escuelas en terrenos que actualmente tiene el propio gobierno de la ciudad. La segunda propuesta, que tiene que ver con la falta de vacantes, es que fundamentalmente las principales vacantes están faltando en la educación inicial. Nosotros asistimos este año a una ley nacional nueva que plantea la universalización a nivel nacional de la sala de 4 años. En la ciudad de Buenos Aires, desde 1996, decimos que debe universalizarse la educación inicial desde los 45 días. Y esta ciudad tiene recursos para hacerlo. Otros temas que nos preocupan es la falta de accesibilidad en las escuelas para las personas con discapacidad y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con las transferencias de recursos que se han producido durante estos años de la educación pública a la educación privada. Y, para no olvidarnos, por supuesto, el tema de la calidad educativa. ¿Quién mide y cómo se mide la calidad educativa? Este año hubo una serie de discusiones sobre los sistemas de evaluación de los alumnos, evaluación de los docentes. ¿Cuál es la mejor manera participativa para que todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje tengan confiabilidad en el sistema de evaluación? De todo esto vamos a estar hablando ya con nuestros invitados. ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Urbana, buen año, nuevo inicio de clases, suerte para todos los chicos, chicas que hoy comenzaron las clases, los adolescentes que empezarán la semana que viene y, por supuesto, como todos los años, nuestro primer programa oficial del año del ciclo electivo lo comenzamos hablando de educación en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, problemas que se suscitan todos los años. Volvió a haber problemas con la inscripción online, pero el tema central es la falta de vacantes en las escuelas, la falta de infraestructura, fundamentalmente en educación inicial. Y por supuesto, en el programa de hoy con nuestros invitados no solamente queremos diagnósticos de los problemas, de la transferencia de recursos de la educación pública a la educación privada, de los déficits en la calidad educativa, sino que también queremos escuchar el debate de las propuestas. Desde nuestro punto de vista, falta infraestructura escolar y con eso se resolvería el tema de las vacantes. Por eso proponemos la construcción de 30 escuelas que perfectamente se pueden hacer en el lapso de 4 años para prever y dar un margen a que no haya un problema, un cuello de botella todos los años. Segundo lugar, se amplió la educación obligatoria a nivel nacional a la sala de 4, pero la ciudad de Buenos Aires establece desde 1996, desde que redactamos la Constitución de la ciudad, la universalización de la educación inicial desde los 45 días. También creemos que es absolutamente factible poder comprometerse a universalizar en esta ciudad rica la educación inicial. Y muchas otras propuestas como el boleto educativo que vamos a discutir en el programa de hoy. Para ello presentamos a nuestros invitados. En primer lugar nos acompaña el secretario general adjunto de UTE, Guillermo Parodi. También está con nosotros María Emilia Mambert, ella es integrante de ASIG. También está con nosotros Paula Galignana,
Ella es docente, pero también está aquí porque es una mamá que hoy no tiene vacante para su hijo en la escuela. Y Manuel Gutiérrez, representante de ADEMIS. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Y cómo está el tema de las vacantes este año? Hoy arrancan las clases, ¿qué problemas hay? Mira, acá hay compañeras que van a desarrollar el tema, pero lo que vos marcabas en tu editorial, ¿no? Falta de vacantes, problemas edilicios, calidad educativa. Me parece que todas esas instancias del proceso educativo están en crisis en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no es un elemento aislado del otro. Haciendo énfasis, por ejemplo, en la calidad educativa, vos muy bien decías, bueno, ¿qué queremos enseñar? ¿Para qué queremos enseñar? Cuando hablamos de calidad educativa, ¿qué queremos ir con calidad educativa? Pues podemos pensar, en todo caso, cuando hablamos de calidad educativa, ¿cómo hablamos ¿a qué nos referimos en referencia a los sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires, a la sociedad en general? Bueno, eso el macrismo en 8 años de gestión no lo ha discutido ni lo ha querido discutir. Es decir, ellos vinculan el problema educativo a una cuestión de gestión y invalidan el debate de las políticas educativas más generales. Las políticas educativas justamente se refiere que la Ciudad de Buenos Aires se debe un gran debate a la ciudadanía, qué escuela queremos, para qué sociedad queremos, qué formación docente. ¿Por qué? Si vos definís los ejes políticos, vas a definir muy bien la gestión. Es decir, la política es la que decide la gestión de por sí sola, neutra, de contenido político, como nos quiera aparentar el Macri, es una falsedad. Vos bien lo dijiste, por ejemplo, él habla de un problema de gestión mientras aumenta el subsidio de las escuelas privadas o mantiene el subsidio de la escuela privada y no aumenta como debe ser el presupuesto para la educación pública. En lo práctico, ¿vos hace cuántos años que estás buscando vacante para tu hijo en la escuela inicial? Es el segundo año que se queda fuera de... ¿Cuántos años tiene? Tiene 2 años. El año pasado la años. anoté en la sala de ambuladores y este año la anoté en salita de 2. La ¿Y oferta era más en amplia muchos este colegios, año. en varios colegios? ¿Es la inscripción online? ¿Hay varias opciones? ¿Qué pasó? En la inscripción online vos podés poner 6 opciones primero que te da el sistema, las ordenás como vos querés y después podés agregar más. Yo agregué al tope, digamos, todas las opciones que había, tanto el año pasado como este. El año pasado no eran fijas, eran 5 fijas, no había. Este año tenías como más movimiento y demás. Y en las dos ya quedó afuera, las 2 veces, los 2 años consecutivos quedó afuera. El año pasado fue más difícil, yo hice un amparo, el amparo salió favorable, pero de todas maneras ¿Y el no amparo se salió resolvió. favorable y cómo termina? Se apeló y ahora está en la Cámara de Apelaciones, digamos, esperando ahí, durmiendo el sueño de los justos. Escuchame una cosa. Y este año, a diferencia del año pasado, cuando fui a hacer el reclamo me dijeron que era prioridad 1 por ser docente, que con lo cual me iban a resolver la situación. Que este año sí se habían cruzado los datos esos, que el año anterior no se había podido resolver, piripipi. Claro, pero docente o no docente, convengamos que cualquier mamá trabajadora o familia donde trabajan papá y mamá tendría que ser la misma prioridad, sí, porque necesitan poder resolverlo, ¿no? Sí, la realidad es que hay un montón de trabajadores que están amparados por una ley donde si laburan en una empresa o en un organismo que tiene más de tantos empleados, sí, se le garantiza esto. Los docentes quedamos afuera de todo eso. Pero vos fíjate lo que sucede. Esa ley, que está vigente pero nunca fue reglamentada, en la práctica se traduce en que la mayoría de las empresas te dan un bono jardín, un bono, no sé, para que tu hijo cubra la educación inicial. En realidad te dan un dinero. Lo que sucede en la práctica es que aunque tengas ese dinero en la mano, no hay vacantes en escuelas ni públicas ni privadas, porque además, post-Cromañón, las características para la habilitación de una escuela, aunque sea privada, de chicos de inicial, tiene unos requisitos que, aunque se reúnan varios docentes, armen una cooperativa, se les dificulta. Entonces, lo cierto es que no hay ni oferta pública ni privada en inicial, y eso se va convirtiendo en un cuello de botella cada vez peor. Nosotros calculamos que hay 100.000 niños entre 45 días y 5 años que no están teniendo vacante, más allá de la demanda explícita, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema docente, salarial, evaluación? El año pasado fue todo un debate fuerte, tanto por el tema salarial como por el tema de la evaluación de los docentes, ¿no? Sí, el tema salarial, en estos días está por comenzar la paritaria, estamos también esperando la paritaria nacional.
Nosotros lo venimos planteando. A nivel nacional, nosotros estamos planteando al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, un 38,6%, que es el porcentaje que se le dio a los jubilados. Nosotros lo que queremos también es que el salario docente vaya ganándole a la inflación. El índice, la semana pasada se dio a conocer el índice de precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, el INDEC de Macri, digamos, que es un 36,4, creo que dio, para la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esas pautas nosotros vamos a querer discutir salario, discutir cuál va a ser el salario docente. En esto nosotros insistimos, nosotros no vamos a permitir que el salario del docente también sea una variable más de ajuste para la educación en la ciudad. Una variable de ajuste es lo que hablaban recién, el problema de vacantes, el problema de infraestructura. Cada año de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, el presupuesto educativo perdió un punto. Año 2007, asumió el 10 de diciembre del 2007, el presupuesto educativo era del 28%. Presupuesto educativo 2015, 20%. Es decir, un punto por año. Un docente un día en la legislatura hacía medio una broma y decía, si Mauricio Macri gobierna 20 años más la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto educativo se va a cero. Bueno, vamos a tratar de evitar. Vamos a tratar de evitarlo, no puede, ¿no? de hecho no puede reelegir él. No, el gobierno, en general son las sí, políticas de gobierno, no es Macri. Pero lo que vemos es esto. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de construcción de escuelas, tenemos problemas de falta de vacantes. La verdad que no es una ciudad para que se reduzca el presupuesto educativo. La verdad nosotros estamos planteando que tiene que haber una ley de financiamiento educativo en la ciudad, que el presupuesto debe alcanzar el 30%, garantizarse las vacantes. En la Ciudad de Buenos Aires... Un problema que a mí me preocupa mucho, que tengo un hijo en secundario, es la ausencia de los docentes y que durante todo este tiempo no haya habido ninguna reestructuración de esto que hace años venimos diciendo, que no podemos tener profesores taxi que no tengan concentradas las horas en las escuelas. Eso es grave. Hay una ley del año 2008 que la presentó la diputada Nadeo en ese momento para crear el profesor por cargo, para que evitar esto, el docente que vaya ambulando. Digamos, 7 años después estamos en cerca del 40% de los docentes que se han conformado los cargos. Este año se va a llegar al 50%. Había una promesa del ministro Bullrich en la legislatura que para la finalización de su mandato como ministro de Educación, que vence el 10 de diciembre, el 100% de los docentes de las escuelas secundarias iban a estar con profesor por cargo. Algo que lo vemos difícil, porque además eso también requiere más inversión presupuestaria y lo que estamos viendo es que hay reducción presupuestaria. Y es otro punto más que también va a generar conflicto, ¿no? ASIG hizo durante muchos años un seguimiento muy pormenorizado del presupuesto, de la transferencia de la educación pública a la educación privada, de los incumplimientos del gobierno de la ciudad en los juicios que se le ganaron en educación inicial y en accesibilidad de las personas con discapacidad. ¿Qué evaluación hacen ahora ya a 8 años casi de esta gestión? Bueno, como comentaban todos recién, lo que notamos, identificamos con este análisis presupuestario, por ejemplo, y con el análisis del nivel de ejecución de las sentencias ganadas por ASIG, es que la tendencia a disminuir los recursos que se asignan a solucionar problemas como los de la falta de vacantes se pronuncia año tras año. Cuando se mira hacia adentro, el presupuesto del Ministerio de Educación, más allá de que el presupuesto en general se reduce en la participación del presupuesto total de la ciudad, bueno, cuando se mira por adentro del presupuesto de educación, se ve que los recursos que se asignan a infraestructura escolar, que es de donde tendrían que salir las partidas para crear nuevas escuelas, son cada vez menores. Además de que en muchos casos se subejecutan. Sin presupuesto, digamos, las sentencias judiciales son difíciles de ejecutar porque lo que dice el Ejecutivo al Poder Judicial es yo no tengo recursos asignados. La disminución es total. Por eso el año pasado se promovió junto con Familias por la Escuela Pública una campaña que reunió más de 20.000 firmas para lograr un aumento presupuestario de la partida de infraestructura escolar. Se logró un aumento de 60 millones de pesos en esa partida porque nosotros identificamos que es una condición necesaria que haya recursos disponibles. Porque la partida de infraestructura. Exactamente, sí. Es necesario que todos nosotros ahora, tanto en el expediente como por fuera del expediente, controlemos que esa partida efectivamente se ejecute,
se traslade esa disponibilidad de recursos a construcción de escuelas. Veníamos de muchos años no solo de lenta reducción del total del porcentaje de educación en el total del conjunto del presupuesto, sino también detectando la subejecución presupuestaria en infraestructura escolar y de salud, que es como vergonzoso porque es donde más se necesita, ¿no? Exactamente, que Y en otras... cuando ustedes interactúan con los funcionarios, con el ministro, ¿qué excusas dan en relación a esto? Porque ahora, si se votó la partida, lo tienen. Bueno, ahí hay un problema que ASIS también identifica muy fuerte, que es la dificultad de acceder a información. Muchas veces cuando se anuncian resultados de gestiones, se presentan resultados que es difícil de respaldar. De hecho, a la legislatura el año pasado, cuando se hizo la presentación del presupuesto 2015 y un resumen de lo que fue la gestión en 2014, se presentaban resultados que parecían excelentes, que a muchos legisladores y a muchos participantes de las comisiones le llamaban la atención, porque eran difíciles de respaldar. Incluso pidiendo judicialmente la información, a nosotros nos cuesta acceder a los verdaderos números. Entonces hay una diferencia entre lo que se anuncia que se logra y lo que nosotros podemos ver respaldado que se logra. No, este es un año electoral, ¿no? Y nosotros no quisiéramos quedarnos simplemente en la crítica, sino que nos gustaría saber, de propia voz de ustedes, qué le demandarían a los candidatos del año 2015 en aras a modificar este cuadro de situación en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde ADEMI lo que venimos reclamando es que la definición de una política educativa que haga a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Política educativa vinculada al sector público, cuyo sistemáticamente el gobierno Mauricio Macri ha vaciado por todos los temas que acá se han enunciado. Me parece que hace falta por parte de la ciudadanía y la clase política un debate respecto a qué escuela, vuelvo a repetir, quiero ser reiterativo porque me parece que es el tema central, digamos. Macri hace todo lo que hace porque tiene una concepción elitista de la sociedad. Y cuando vos tenés una concepción elitista de la sociedad, apuntás a desmantelar el sistema público, la escuela pública, el sistema de salud público, porque lo público hace a la construcción de una ciudadanía de iguales. Es decir, no es antojadizo lo que hace. Por eso me parece que es importante discutir, tanto en educación como en salud, como en vivienda, qué tipo de sociedad queremos, para qué aspiramos. Porque... Claro, nosotros decimos que, digamos, no queremos volver a la antinomia de educación pública-privada, pero sí que la educación pública sea para todos la mejor opción, que la gente vuelva a apostar por la educación pública porque los niveles de calidad de infraestructura están respaldando que uno le elige porque es bueno, como ocurre con la Universidad de Buenos Aires, como ocurre con algunos colegios secundarios donde uno dice, bueno, queremos que nuestros hijos vayan a tal escuela por su prestigio. Disculpame, muy importante lo que vos señalás. Nosotros tampoco queremos entrar en eso de educación pública versus educación privada. Somos partidarios de la escuela pública y nos parece que los conocimientos de excelencia se construyen en la escuela pública, como lo demuestran varios países del mundo. La escuela privada lo que estamos haciendo, cuestionamiento a subsidios en lugares donde se subsidian escuelas que tienen una alta cuota, digamos, y al lado hay escuelas que no tienen techos en condiciones. Es decir, estamos diciendo, bueno, ¿cuál es generar un ámbito de prioridades? Digamos, no estamos diciendo que desaparezca la escuela privada, pero lo que estamos diciendo es que cuando hay escasez de recursos, la prioridad la debe tener la escuela pública. No, y además, en algunos niveles las personas terminan recurriendo a alguna opción privada porque la escuela pública no está teniendo las vacantes. Exactamente. O también el otro gran problema es que mucha gente que manda a los chicos a la escuela privada también queda a merced de lo que las cuotas decidan, le aprueben, y es un zafarrancho que no guarda relación a veces con los subsidios. Ustedes también trabajaron el tema ese de transferencia de la escuela pública a la escuela privada presupuestariamente. ¿Cómo se ve esa curva en estos años? Sí, en general se mantiene bastante alta esa asignación y en términos porcentuales implica una participación en el presupuesto de educación de cerca del 15% o un poco más, contra infraestructura para escuelas de gestión pública que es cerca del 1,5%, con lo cual es digamos, algo muy relevante en la política del Ministerio. Y creo que como propuestas, si esa es la idea, habría que exigir transparencia, cuanto menos, en esa asignación de recursos.
que se comprenda bien quién recibe y por qué, porque es cierto que muchas veces se financian escuelas que tienen aranceles altísimos y sería bueno cuanto menos comprender cuál es la razón de que o eso sea bajan así. los aranceles y hacen accesible a otras Claro. familias o dejan de dar subsidios a quien no corresponde, ¿no? Y hay otras propuestas que tienen que ver con la calidad, con la extensión. ¿Qué ideas se están trabajando en relación a esto? Mira, el tema de calidad es un tema que en general nosotros decimos es el caballito de batalla de la derecha, que permanentemente viene mostrando, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas, y muestran lo mal que está la educación pública. Y la verdad que todos esos parámetros que se vienen mostrando son falsos. El año pasado la Ciudad de Buenos Aires hizo una evaluación entre escuelas privadas y públicas, en todas las escuelas privadas y públicas de la ciudad, y los resultados fueron iguales. No los dieron a conocer, pero dio que no había diferencias entre la calidad educativa de la escuela pública y la privada, y sí había diferencias entre escuelas de la zona norte y zona sur de la ciudad. Lo que nosotros decimos que queremos una escuela de calidad, recién hablan de la escuela privada, fíjate, un director de una escuela estatal de la Ciudad de Buenos Aires, para llegar a ser director, tiene que pasar por 4 concursos, 3 de ellos de oposición y antecedentes. Es decir, tiene que dar 3 exámenes. Un director de una escuela privada tiene que ser amigo del dueño. Ahí tenemos un primer índice de lo que es, cosas que no se muestran de lo que es la calidad de la escuela pública en la ciudad. Lógicamente más inversión, cuando hablamos de calidad también evaluar los parámetros de calidad con criterios regionales, qué es lo que está pasando en Latinoamérica. No puede ser que comparemos y evaluemos la calidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires con Finlandia, con Tokio, con Shanghái, digamos que no tienen nada que ver. Hay un criterio, se aprobó el año pasado una ley de un instituto de evaluación docente, este criterio de que la evaluación puede estar por fuera del sistema educativo, como que es un agente externo que viene a evaluar. Los docentes que trabajamos permanentemente con la evaluación, es la herramienta cotidiana de nuestro trabajo, sabemos que es algo inherente a la educación, que no puede estar por afuera. ¿Cómo un instituto de evaluación va a evaluar algo que no sabe cuáles fueron los criterios que tuvo el Ministerio de Educación para generar la política educativa de ese año? Entonces, nosotros revalorizamos el tema de calidad educativa, no lo queremos llevar a lo que nos llevan todos estos sectores de ranking de escuela, que termina siendo dónde va a ir dirigido el presupuesto, la escuela que le fue bien. Hasta hace unos años atrás, el ministro Bullrich decía que el mejor sistema educativo era chileno, Chile. Después vimos lo que pasó con el sistema educativo chileno Parece que y ya no lo los jóvenes dicen no más. creen lo mismo. No, evidentemente que no, y de hecho Chile está dando pasos en leyes que están volviendo atrás a todo ese sistema que la verdad fue desastroso, no es un buen sistema educativo. Lo veíamos acá cuando vemos la cantidad de estudiantes chilenos que vienen a estudiar a la Universidad de Buenos Aires porque no pueden estudiar en las universidades chilenas. Gracias a Dios, Chile está dando pasos en revertir ese sistema. Bueno, ahora no está bien ya decir que eso era bueno, pero en su momento ellos decían eso. Entonces, estos criterios de calidad, que en realidad es calidad para unos pocos, y una escuela que más o menos contenga y que los tenga ahí para el resto. Nosotros decimos que queremos una escuela de calidad para todos los que elijan la escuela pública de la ciudad. No, y además que es muy importante entender que no es solo el proceso al interior de la escuela, que el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los chicos depende también de si están bien alimentados, cuáles son las relaciones familiares, cómo funciona el barrio. Lo mismo con los propios docentes, no es lo mismo un docente que viene con sus hijos en la escuela, con algunas cuestiones resueltas, porque su energía la va a poner en la tarea que va a realizar y no en tener que resolver otros problemas que lo circundan, ¿no? Sí, justamente, la escuela, que el chico termine en forma correctamente su proceso de escolarización, la secundaria, depende del contexto social, es decir, no depende solamente de las variables de la Así escuela. es. Por eso la diferencia entre el norte digamos, y el sur. A eso nos referíamos con política educativa y con lo de calidad educativa, ¿no? Que cuando hablamos de calidad educativa, el macrismo, el gobierno de Macri, no habla de estas cosas. Bueno, decime en 30 segundos tu deseo para el 2015 para nuestros chicos. y Un nuestras jardín chicas. maternal para mi barrio y para todo el resto de los barrios del sur. ¿De qué barrio sos? De Boedo. De Boedo. Bueno, les agradezco muchísimo. Obviamente esta no será la última vez que nos encontremos en este año, que iniciamos con toda la energía y fundamentalmente
escuchando lo que pasa, aprendiendo de los protagonistas en cada una de las áreas, pero con un año como este por delante, creo que lo más importante son nuestros compromisos. Compromiso de que no puede haber una gestión educativa sin la participación de sus propios protagonistas, docentes, alumnos, estudiantes, padres, papás, mamás. Lo primero que tiene que aprender la propia escuela y la institucionalidad del Ministerio de Educación es una gestión participativa en cada comunidad educativa, en cada ámbito. En segundo lugar, resolver los temas de la infraestructura escolar. Mal se puede generar una buena relación si hay alguien que está en un aula contenedor o si alguien está con una escuela que sigue en arreglos durante décadas. Nos abundan los ejemplos. Por eso nuestro compromiso, construir 30 escuelas, nuestro compromiso, universalizar la educación inicial, creo que va a ser un shock en el sistema educativo de la primaria si todos los niños y las niñas, por lo menos si sus papás y sus mamás tienen la opción de que puedan estar en escuela y no en otro tipo de guarderías o subsidiarias. Esos dos temas me parece que son fundamentales y sobre todo que podamos escucharnos los unos a los otros y debatir propuestas para que la educación y la educación pública en la ciudad sea la mejor opción y todas la podamos elegir con seguridad de que vamos a estar haciendo lo mejor para nuestros hijos. Chau, hasta la semana que viene.